buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a este primer encuentro de lo que va a ser este curso sobre discapacidad, género e interseccionalidades. Esta es una actividad que se ha organizado por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en Mar del Plata y da conformidad a la Resolución 731 del 2019. Como les decía recién, este es el primer encuentro que tenemos pautado. Vamos a tener la semana próxima, el 27 de abril, luego continuamos 4, 11 y 18 de mayo. Siempre vamos a estar encontrándonos en este mismo espacio, en este mismo enlace de acceso y en este mismo horario. Antes de dar inicio a la primera charla, comentarles que en este momento voy a compartirles en el chat un enlace con un formulario para que puedan completar sus datos y así acreditar la participación en esta jornada. Sobre el final de esta serie de encuentros, o sea, estamos hablando de mitad de mayo, vamos a habilitar un aula en el campus virtual del Instituto de Estudios Judiciales, en donde van a poder encontrar los videos de todos los encuentros, el material, y bueno, también ahí van a poder obtener el certificado de participación en este curso. No se preocupen que en el transcurso de todos estos encuentros vamos a ir refrescando esta información y también lo vamos a hacer por correo electrónico. Lo que sí les recomiendo a las personas que no hayan hecho alguna vez algún curso con nosotros en el instituto, se vayan creando un usuario en el campus virtual. Ahora también voy a dejarles el enlace en el chat para que, bueno, cuando ya esté creada el aula, puedan acceder sin problemas y puedan descargar el material y acceder al certificado. Ahora bien, vamos a presentar a Agustina Palacios. Ella es la encargada de abrir esta actividad que comienza hoy. La doctora Palacios es doctora en Derecho, investigadora del CONICET y directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas Santiago Nino de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. Agustina, es un gusto tenerte en este espacio del instituto. Te agradezco a vos y bueno, también a todas las personas que nos acompañan esta tarde y este espacio es tuyo. Te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Camilo y muchas gracias por la invitación al Instituto de Estudios Judiciales y a su coordinadora académica Silvia Fernández. Tengo un problemita, me lo explicaste Camilo muy bien, pero ahora sí que no encuentro como para activar el PowerPoint. No te preocupes, ahí lo cargamos. Ah, bien, bien. Bueno, les traje una presentación que es una guía y una propuesta. De todos modos, sí les pido que a medida que voy avanzando, las dudas que se vayan presentando, los comentarios, que siempre son muy enriquecedores, lo vayamos Perfecto, sí. haciendo. Si hubiese preguntas, aportes que quieren hacer, ahora Si vamos a quieren, habilitar los micrófonos para que puedan hacerlas oralmente. Agustina, cuando quieras puedes tomar el control de la presentación. bien, ahora sí, perfecto, creo que sí. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora sí, bueno, muchas gracias. Acá, espero no salía. Bien. Bueno, se me ha pedido que aborde la temática de discapacidad, género e interseccionalidades. La idea es que el día de hoy yo les pueda brindar un panorama más general y conceptual, con bajada en algunos estándares del derecho internacional de los derechos humanos. El abordaje es desde y hacia los derechos humanos, ¿no? Estas intersecciones que vamos a hablar, que principalmente en el día de hoy van a ser géneros y discapacidad. Y bueno, para eso, de manera introductoria, y si hay personas que quizás no están tan cercanas al ámbito de la discapacidad, o por lo menos a los estudios teóricos de la discapacidad, decirles que el abordaje desde los derechos humanos, el enfoque de los derechos humanos, requiere hoy en día conocer el modelo, el que se denomina como modelo social de discapacidad. Entonces, si pensamos en el tratamiento, ¿no?, de las personas con discapacidad a lo largo de la historia, podemos identificar muchos modelos. Yo muy rápidamente les voy a citar tres, ¿sí? El primero, que lo podemos incluso situar en la antigüedad clásica, es el modelo de prescindencia, ¿no? Un modelo de prescindencia en el cual, si recordamos, el nacimiento de una persona con discapacidad, el nacimiento de un niño o niña con discapacidad, tenía una connotación religiosa, ¿sí?
se fundamentaba en motivos religiosos, ya sea por un pecado que supuestamente habían cometido sus padres, o una advertencia por parte de los dioses de que la alianza se encontraba rota y que sucedería una desgracia, ¿no? Esa era la connotación que explicaba el porqué de la discapacidad, ¿no? Las causas que daban origen a la discapacidad. Conforme a los ideales del ser humano del momento, ¿no? Y contextualizándolo, la persona con discapacidad era entendida como una carga, ¿no? Ya sea para sus padres o para la sociedad. Y si recuerdan, la respuesta primaria, ¿sí?, era prescindir de las personas con discapacidad, desde el famoso Monte Taigueto a dejarlos en una vasija, ¿no?, para que fueran despedazadas por las fieras. Vamos muchos siglos después, pero quedémonos con este modelo, porque quizás algún resabio de este modelo en algún aspecto, ¿no?, todavía hoy puede existir. Pero si avanzamos a la finalización de la Primera Guerra Mundial, recordamos que un gran número de hombres volvieron heridos de por vida, ¿no?, sin un órgano, sin una función, y en ese momento la discapacidad se conceptualizó como una deficiencia, como una limitación física, mental, intelectual o sensorial de la persona. Básicamente se la caracterizó a partir de entenderla como una limitación individual de la persona. Una persona que debido a su déficit, a su deficiencia, a su minusvalía, no podía vivir una vida en sociedad, ¿no? A partir de eso también se profundizaron determinadas herramientas como las técnicas de rehabilitación y un poco el objetivo a partir de estándares de la salud, ¿no?, y de una mirada medicalizada de la discapacidad, que muchas veces se identificaba discapacidad con enfermedad, que aunque no es lo mismo, pero que en ese momento sí se entendió así. Las personas con discapacidad pasaron a ser personas a normalizar, a rehabilitar, ¿sí? Y un poco el pasaporte de integración en la sociedad pasaba por esa rehabilitación, ¿no?, por recuperar esa función o por realizar tareas de la vida cotidiana o determinadas actividades, ¿no?, en la mayor medida y lo anormal. Desde la perspectiva del modelo médico se desarrollaron muchas herramientas, ¿no? Una de ellas fue la educación especial, otra de ellas ha sido el empleo protegido, otras de ellas en el ámbito sobre todo de la capacidad jurídica, ¿no?, ha sido la incapacitación, esto de concebir que hay personas, sobre todo personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad mental, que no pueden tomar decisiones autónomas. Entonces, desde un modelo sustitutivo, la respuesta desde el derecho ha sido justamente sustituirlas, ¿no?, en la toma de decisiones conforme a determinados parámetros objetivos, ¿no?, que recordaremos que no están tan lejos en nuestra legislación y que todavía hoy en algunos aspectos siguen vigentes, ¿no? Básicamente se puede hacer un resumen, ¿no?, de este modelo a partir de una frase de un autor que, si les interesa la historia de la discapacidad, se los recomiendo, que es Jacques Sticker, un autor francés, que habla del ideal social de la goma de borrar, ¿no?, esto de borrar tu diferencia para poder así ser integrado en la sociedad. Si pasamos también varias hojas de la historia, ¿no?, y nos adelantamos, podemos pensar ahora en la década de los años 70 del siglo XX, ¿sí? Bueno, ya hablar del siglo pasado, la década de los años 70 en el que nací me hace sentir muy vieja, pero es así, ¿no? En la década de los años 70 nace, por un lado, en Estados Unidos, a través de lo que se conoce como el movimiento de vida independiente, ¿no?, el activismo político de las personas con discapacidad que toman algunas bases del feminismo, que toman la lucha de las personas afroamericanas y que construyen, ¿no?, este movimiento que reivindica derechos, que reivindica igualdad, que reivindica libertad, que reivindica
este lema del nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, ¿no? Esta participación en lo macro, en la política pública, en las decisiones que afectan a la vida de las personas con discapacidad, que como contracara también tiene la participación en lo micro, ¿sí? Si evidentemente tengo un derecho a participar en la política pública y en lo macro, también tengo un derecho a participar en lo que hace a mi destino, al desarrollo de mi personalidad, etc. En ese mismo momento, década de los años 70, cuando se desarrollan estos conceptos, pero desde el activismo político, en el Reino Unido había un grupo de sociólogos con discapacidad que estaban trabajando estos conceptos y que crearon lo que se conoció en un primer momento como el modelo de barreras sociales, y que hoy en día conocemos como el modelo social de discapacidad. De manera muy sintética, el modelo social lo que viene a decir es que evidentemente las causas que dan origen a la discapacidad no van a ser religiosas, como en el primer modelo, pero tampoco las causas que dan origen a la discapacidad tienen que ver con limitaciones de la persona, sino que las causas que dan origen a la discapacidad tienen que ver preponderantemente con barreras sociales, con limitaciones sociales. Es el resultado, la discapacidad, de una sociedad pensada, ¿no?, y diseñada teniendo en mente una persona, entre comillas, estándar, que camina, que ve, que oye, que razona, que se comunica de determinada manera. A partir de eso, las personas que no entran dentro de estos parámetros, repito, ¿no?, de una pseudonormalidad, pasarían a ser personas con necesidades especiales o a tener esa connotación, ¿sí?, de este contrasentido de lo normal y lo anormal. El modelo social viene a sentar algunas bases. Una de ellas tiene que ver con el concebir a las personas con discapacidad con igual valor que al resto, ¿sí? Ni héroes, pero tampoco parias. El modelo social viene a poner el acento entonces en la estructura, en esas causas estructurales que originan la discapacidad, y según qué autor o autora podemos leer, vamos a encontrar un modelo social más radical o menos, lo mismo que nos pasa con el feminismo. El modelo social viene a plantear algunas herramientas que van a reemplazar las del modelo que le antecede, como por ejemplo educación inclusiva en vez de educación especial o de educación integrada. Como por ejemplo, modelo de apoyos para la toma de decisiones en reemplazo de este modelo sustitutivo respecto de la toma de decisiones. Como por ejemplo, herramientas como la accesibilidad universal, el diseño universal, los ajustes razonables, los sistemas de apoyo, en reemplazo de determinados métodos que hacen a lo específico y a lo especial, ¿no? Por ejemplo, programas de empleo protegido, por ejemplo, programas específicos de educación, de transporte. A lo que aspira el modelo social es un poco a esta transversalidad que se necesita, ¿sí?, para poder pensar en una sociedad en donde todas las diversidades estén incluidas. A ver si puedo pasar. Bien. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Capaz que... Vemos una de 3 dimensiones complementarias de la discapacidad. Perfecto, vamos bien entonces. Bueno, cuando planteamos o tratamos de entender a la discapacidad desde este modelo social, y ya veremos desde un enfoque de derechos humanos, tenemos que distinguir, es importante y creo que es muy útil, ¿no?, y en cualquier ámbito además en el que nos movamos, que la discapacidad tiene distintas dimensiones, que son complementarias. Yo les traigo 3, quizás podemos buscar otra, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos de discapacidad tenemos que pensar que la discapacidad es una condición. Cuando hablo de condición me refiero a esa dimensión personal, individual, ¿no?, de la persona, que se puede definir, como lo ha hecho el modelo médico, desde esta deficiencia, desde esta medicalización, desde esta patología, ¿no?, esa etiqueta, ¿no?, de la patología, o se podría también definir desde otros parámetros. El modelo de la diversidad funcional, que estaría dentro del modelo social, sería un matiz, pero bueno, propone muchas cosas, entre ellas una terminología que viene a reemplazar el término deficiencia por el de diversidad funcional. Desde el entendimiento que la discapacidad, como, ¿no?, como resultado, es la sumatoria de la condición individual más las barreras sociales. Esa condición individual
desde el modelo social se la llama deficiencia, ¿sí? Sin embargo, el modelo de la diversidad aspira a saltar de alguna manera este modelo médico que el modelo social justamente quiere desterrar y utilizar un término que no tenga una connotación negativa, sino que describa de alguna manera una realidad. Ustedes me dirán, diversos o diversas o diverses funcionales somos todas las personas. Sí, también podríamos pensarlo en términos que alguna deficiencia también tenemos todas las personas. Sabemos que además el lenguaje tiene que ver con acuerdos, ¿no? Y de pronto reemplazar, ¿no?, la terminología médica por una terminología que surge del propio movimiento de personas con discapacidad es un plus. Pero bueno, más allá de la terminología, acá lo que quiero mostrar es que la discapacidad tiene una dimensión que tiene que ver con lo individual, con esa condición, más allá de cómo la denominemos. Es esa condición individual, personal. La segunda dimensión de la discapacidad tiene que ver cuando la persona con esa condición quiere interactuar socialmente. Cuando la persona que está en una silla de ruedas quiere salir a la calle y tomar un colectivo, o quiere ir a trabajar, o quiere ir a una consulta de salud, o quiere ir a tomar un café, o quiere ir a bailar, ¿sí? Bueno, esa persona, cuando sale a la calle, va a encontrar barreras. Y eso es la que la coloca en una situación de discapacidad, ¿sí? La situación de discapacidad, entonces, es el resultado de la interacción entre esa condición y las barreras sociales. Esto es lo que ha puesto mucho énfasis el modelo social, esto de las barreras sociales, que se dan en todos los ámbitos y que además hay distintos tipos de barreras. Generalmente cuando hablamos de barreras se nos viene a la mente quizás las que son más fáciles de advertir, que son las barreras arquitectónicas, ¿no? Que no existe una rampa, que no existe un ascensor, que, bueno, sin embargo, las barreras también tienen que ver con el ámbito comunicacional, la ausencia de intérpretes de lengua de señas, la ausencia de métodos alternativos de comunicación, ¿sí?, la ausencia de un lenguaje sencillo. Y las barreras, además de ser físicas y comunicacionales, tienen que ver muchas veces, o son el resultado de nuestros prejuicios y estereotipos. Eso convierte, ¿no?, en barreras actitudinales. Disculpen, no les aclaré, estoy muy resfriada, entonces espero no toser, pero si es así les pido disculpas. Estas barreras actitudinales se corresponden justamente con actitudes que responden, les decía, a prejuicios, estereotipos. Hacen que muchas veces una persona profesional de la salud se dirija a la madre de la persona con discapacidad, por ejemplo, ¿sí? Hace que muchas veces se tomen decisiones sustitutivas en materia de discapacidad sin brindar las herramientas para que la persona pueda expresarla. Hacen que muchas veces docentes, no solamente a nivel, digamos, primario, secundario, sino lo vivo en la universidad, ¿no?, a nivel de docencia universitaria, ¿no?, puedan decir que no están preparados o que no estamos preparadas y entonces no querer adoptar algún ajuste que por ley es obligatorio en materia de discapacidad, y así podríamos, ¿no?, nos van a ocurrir muchísimas cuestiones. Pero bueno, lo que quiero marcar en esta segunda dimensión es esto, en lo situacional. Y es tan importante esto que, por ejemplo, hay países como Colombia que hoy en día ya incluso en su legislación directamente hablan de personas en situación de discapacidad, ¿sí? La terminología que utilizan es esa para poner el énfasis entonces en esto situacional y dinámico que aparece cuando enfrentamos barreras sociales. La tercera dimensión, también complementaria de la discapacidad, es la posición. ¿Y qué es la posición de discapacidad? Justamente la posición tiene que ver con la estructura social, ¿no? Y tiene que ver con el imaginario colectivo, tiene que ver con las representaciones, con las valoraciones, con la cultura, ¿no? Eso hace que muchas veces incluso para adquirir un beneficio haya personas que no quieran identificarse dentro del colectivo de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es un colectivo que está infravalorado, porque es un colectivo que se encuentra en una situación de subordinación social, ¿no? Entonces, estas tres dimensiones suelen interactuar. Interactúan en la identidad de la discapacidad, que es una identidad que ustedes piensen que se ha venido conformando siempre a partir de un diagnóstico médico. ¿Sí?
y que ha hecho que de un tiempo a esta parte, desde distintos ámbitos, ¿sí?, se quiera de alguna manera reivindicar esa identidad, pero que cueste mucho, y que por eso haya personas que incluso no quieren identificarse, como les decía, como personas con discapacidad. Pero bueno, estas tres dimensiones resulta útil diferenciarlas y también tenerlas presentes, porque con nuestro quehacer, con nuestras actuaciones, con nuestras respuestas, ya sean sociales, ya sean jurídicas, ya sean políticas, ¿sí?, vamos incidiendo en las tres dimensiones, el término diversidad funcional, les dejo un video, pero como ya sabía que iba a andar mal de tiempo, después me arrepentí y digo, no lo voy a pasar, pero se los dejo si a alguien le interesa y quiere contar con esta presentación. Es un activista de lo que se conoce como el Foro de Vida Independiente de España, Javier Romañac, que fue creador del término, ¿sí?, diversidad funcional, y que lo explica seguramente de una manera más didáctica, más directa que yo. Resumiendo, entonces, para pasar ya a un marco más normativo, aunque me falta igual otra cuestión conceptual que les quería compartir, pero bueno, si hacemos un ping-pong rápido desde el modelo médico y el modelo social, podemos pensar que el modelo médico ha invisibilizado, ¿sí?, o tratado de invisibilizar la condición de discapacidad, disimularla, ¿no? El modelo social apunta a un reconocimiento de esa diversidad funcional. El modelo médico ha medicalizado la vida de las personas con discapacidad a partir muchas veces de un diagnóstico que coloniza esa vida. El modelo social apunta por una transversalidad y por un conocimiento en materia de discapacidad con una perspectiva de discapacidad más allá del ámbito sanitario, ¿no?, el ámbito de la seguridad social. El modelo médico ha apuntado a una integración. Integrar es dejar pasar, dar permiso. El modelo social apunta a una inclusión. Inclusión es barajar y dar de nuevo. Es decir, bueno, imagínense que esto se ve más fácil quizás con un ejemplo del ámbito educativo, ¿no? Integrar es dejamos pasar, permitimos que ingrese ese chico o esa chica con discapacidad, pero poco hacemos, ¿no? Luego queda ahí un poco quizás con un acompañante, con una maestría integradora, etcétera, etcétera. La inclusión educativa pasa por otro lado, pasa por concebir que todos los estudiantes son personas con necesidades diversas, ¿sí?, y hacer un cambio ético, ¿sí?, muy profundo en el ámbito educativo. El modelo médico, a partir justamente de este diagnóstico y de colocar una etiqueta a la persona con discapacidad de lo que no puede hacer, ¿sí?, ha generado una mirada paternalista hacia la discapacidad que el modelo social quiere desterrar a partir de políticas que apunten a un empoderamiento de las personas. Para ello, empoderamiento implica participación. El modelo médico ha generado esta situación de subordinación, de opresión social. El modelo social apunta a una equiparación. El modelo médico ha tenido un enfoque sanitario de las políticas públicas en materia de discapacidad, y el modelo social apunta a un enfoque más holístico, que implica un enfoque de derechos humanos, que obviamente va a incluir, ¿no?, porque el derecho a la salud es uno de los derechos humanos, pero que también va a sumar otras aristas que hacen a la vida y al desarrollo de la personalidad, ¿no?, de un individuo. Les decía que les quería compartir, antes de pasar a algunas cuestiones más normativas quizás, les quería compartir otros conceptos que para mí son importantes, que vengo estudiando hace un tiempo, y que tienen que ver con quizás traer, ¿no?, del ámbito del género, esto de la perspectiva, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de perspectiva de género o de géneros, sabemos, más o menos, por lo menos gran parte, ¿no?, del Poder Judicial sabe, debe saber obligatoriamente, ¿no?, de qué estamos hablando. Bueno, cuando hablamos de perspectiva de discapacidad, quizás no viene sucediendo lo mismo. Entonces me parece interesante también plantear esto, ¿no?, la necesidad de contar con perspectiva de discapacidad en el derecho de acceso a la justicia, la necesidad de contar con perspectiva de discapacidad a la hora de brindar educación, la necesidad de contar con perspectiva de discapacidad
a la hora de pensar un sistema sanitario, y así, ¿no? En distintos ámbitos. La contracara, creo, no contracara, sino la otra cara de la moneda que necesitamos ver es, de la perspectiva de discapacidad, es el enfoque de derechos humanos. Y acá me estoy dando cuenta que me olvidé de poner, eran 3 círculos, ¿no? La perspectiva de género, la perspectiva de discapacidad y un círculo más, disculpen, si lo veo, que es el enfoque de derechos humanos. No importa, no lo pongo ahí, pero sí se los voy a decir. La perspectiva de género, de géneros, bueno, justamente sabemos que permite explicar esta subordinación de las mujeres en la sociedad, que se relaciona con muchas cuestiones, pero básicamente con 2 elementos seguros, ¿no? Que tienen que ver con la diferenciación, ¿sí? Y la jerarquía de un colectivo sobre otro, ¿no? Donde el género que ha hecho en un principio la mujer, y hoy hablamos de otros géneros, ¿no? Esté en esa situación de subordinación social, y que gracias a esta perspectiva estemos avanzando hoy en día en normas que tienen esta perspectiva y que apuntan a desterrar esta falacia de la neutralidad, a de a poquito ir sumando un poder judicial y un acceso a la justicia que pueda terminar, ¿no? Procesos que acompañen con esta perspectiva de género a géneros y que culminen en sentencias, en decisiones judiciales que integren, ¿no? Que incluyan con esta perspectiva y que en el caso que no estén haya que volver atrás. En materia de discapacidad, justamente, si se me permite, podemos pensar lo mismo. Y podríamos intentar dar una definición de perspectiva de discapacidad desde el entendimiento de que la perspectiva de discapacidad es una herramienta conceptual, pero también procedimental, que entiende y que pretende visibilizar que esta situación de desigualdad estructural, que un poco describimos a partir del modelo social, ¿no? En la que se encuentran inmersas las personas con discapacidad, es consecuencia de barreras físicas, actitudinales, a veces legales, ¿no? Que impiden el ejercicio de los derechos en condición de igualdad. Contar con perspectiva de discapacidad nos obliga a ver a la persona con discapacidad que se allega, ¿no? A un proceso judicial, pero no solo ver a la persona, sino ver todas esas barreras que viene arrastrando la persona en los distintos ámbitos en los que se ha movido a través de su vida, y uno de ellos probablemente también tenga que ver con el acceso a la justicia, y entonces contar con perspectiva de discapacidad nos va a obligar a movernos, a corrernos, nos va a obligar a modificar, ya sea mecanismos, ya sea normas, prácticas y valores, porque si no vamos a ser parte, vamos a seguir reproduciendo, ¿sí? Esa situación de desigualdad estructural. Contar con perspectiva de discapacidad nos obliga a conocer determinados contenidos, conocer determinados conceptos. Básicamente, el modelo social de discapacidad. En segunda instancia, nos va a obligar a situar el caso como una cuestión de derechos humanos y a partir de eso brindar al caso un enfoque de derechos humanos. También nos obliga a contar con esta perspectiva de interseccionalidad, ¿no? Desde el entendimiento también de que seguramente si la persona que llega, ¿no? Y que está transitando este proceso judicial es una mujer con discapacidad, bueno, ya ahí veremos que empieza, ¿no? O debemos tener presente que al menos hay 2 condiciones que interseccionan. Que son condiciones, pero recordemos que son posiciones y que son situaciones, ¿sí? Y que seguramente se van a sumar más, porque las personas generalmente no nos identificamos o no conformamos nuestra identidad a partir de una sola condición, ¿sí? No soy solo mujer, ¿sí? Sino que soy mujer que me interseccionan muchas otras condiciones, que a veces son dinámicas, ¿no? Yo estuve 10 años haciendo un doctorado, viviendo en España, y ahí parte de mi identidad tenía que ver con ser extranjera, hoy en día ya no. O sea, hay situaciones relacionadas a la discapacidad que dependerá del contexto, si se viven y se integran en la identidad o no. Bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y la perspectiva de discapacidad implica comprender de qué hablamos cuando hablamos del derecho, fíjense el término que estoy utilizando, derecho a la accesibilidad universal
a los ajustes razonables y a los sistemas de apoyo. Ahora voy a explicar en un ratito por qué estoy hablando de derecho, porque no solamente estoy hablando de un principio cuando hablo de la accesibilidad universal, sino que estoy hablando de un derecho subjetivo que en el ámbito interamericano, de nuestro sistema regional de protección de derechos humanos, está reconocido así. Pero contar con perspectiva de discapacidad no solo nos obliga a conocer, ¿sí?, estos conceptos, sino que nos obliga a aplicarlos, ¿sí? ¿Y cómo los aplicamos? Por un lado, pensando en el ámbito en el que nos querramos mover, en un diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? Es un diseño que está pensado para un universo real de personas y de situaciones. No es un diseño pensado solo en una persona estándar, ¿sí?, supuestamente estándar, sino para un universo real de condiciones, situaciones y posiciones. Entonces, en el ámbito en que nos lleguemos a mover, tenemos que tener en cuenta que tenemos que garantizar procesalmente ese diseño universal. Y si no está garantizado, buscar las herramientas de alguna manera para salvar, ¿sí?, la situación concreta que se presente. Por otro lado, la perspectiva de discapacidad nos obliga a respetar este lema del nada sobre las personas con discapacidad, sí, las personas con discapacidad, donde el elemento esencial viene a ser también el derecho a la participación, ¿no?, que deriva de este principio de autonomía, ¿no?, que forma parte incluso del mismo concepto o valor de la dignidad humana. Y por otro lado, brindar perspectiva de discapacidad nos obliga también a tener esta mirada transversal y a desarrollarla, ¿no?, desde siempre tener presente que la discapacidad no es solamente una cuestión que aqueja a determinados ámbitos, ni ámbitos de la política pública, esto de lo sanitario, pero ni tampoco a determinados ámbitos del derecho, ¿sí? Porque no solamente deben contar con perspectiva de discapacidad quienes se manejan en el foro, por ejemplo, de familia, no, porque la persona con discapacidad se mueve en otros ámbitos, ¿sí?, más allá de lo que puede referirse al ámbito de su capacidad jurídica o a las relaciones de familia, ¿sí? La persona con discapacidad puede, no sé, moverse como locataria, cometer un delito, bueno, ahí ya estamos viendo otros ámbitos del derecho donde es muy importante contar con perspectiva de discapacidad. No sé si alguien habló o es un micrófono, y creo que no, ¿no? Bueno, voy a seguir. Les decía entonces que por un lado, contar con perspectiva de discapacidad implica estos contenidos y estos procedimientos. Del otro lado de la moneda, es necesario concebir y aplicar un enfoque de derechos humanos. ¿Y qué implica, no?, esta obligación que tenemos de decir, bueno, esto exige un enfoque de derechos humanos. Lo primero que nos va a obligar es concebir a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, no más como objeto de protección, como objeto de políticas asistenciales o de objeto de políticas sanitarias, sino sujetos y sujetas de derecho, con todas las implicancias que sabemos que eso tiene. A partir de allí, un enfoque de derechos humanos, o sea, que un caso requiera este enfoque de derechos humanos, nos obliga a pensar, a mí me gusta Gregorio Peces Barba, un catedrático, ya no está más, pero bueno, de la Universidad Española, cuando hablaba de los derechos fundamentales, así lo llaman así, él distinguía, ¿no?, y decía que si pensamos en un círculo grande, ese círculo es el derecho, y un círculo más pequeño es el círculo de los derechos fundamentales, en este caso de los derechos humanos. ¿Qué implica? Implica que debemos aplicar determinadas características, esos derechos humanos tienen determinadas características que tienen que ver con la universalidad, con la integralidad, con la interdependencia, bueno, sabemos, aplicar, ¿sí?, derechos humanos nos obliga a concebir el caso como con un enfoque de derechos humanos nos obliga a aplicar unos principios, ¿no?, unos principios básicos que hacen al principio pro persona, al principio de progresividad, etcétera, etcétera. Y también concebir el caso como derechos humanos nos obliga a aplicar estos valores y principios que sustentan a los derechos humanos, ¿no?
si los pensamos en formato de árbol, que es una manera, me parece siempre, yo soy docente de derechos humanos y siempre empiezo dibujando el árbol, ¿no? Ese árbol de los derechos humanos, donde el tronco de ese árbol es la idea de dignidad humana, a partir de la cual surgen estos valores que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la libertad, con la solidaridad, y que de allí hay un montón de hojas que están obviamente muy interconectadas, que pasan a ser los derechos. Esto nos obliga, ¿sí?, a aplicarlo cuando tenemos un caso que requiere de este enfoque de derechos humanos. Pero también estamos obligados y obligadas a aplicar los estándares de derechos humanos, estos estándares que se gestan en el ámbito de la protección internacional de los derechos humanos, como por ejemplo es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que supongo que conocen, y que yo haré un repaso ahora muy de 1 o 2 artículos de la Convención, pero un poco para situar desde ahí, porque la Convención es el mayor estándar hoy en día en materia de derechos humanos respecto de la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora bien, el enfoque de derechos humanos no termina ahí. El enfoque de derechos humanos nos obliga, además de implementar este marco de conceptos, ¿no?, a darle un seguimiento a través de mecanismos, ¿no?, que apunten a la fiscalización, ¿sí?, y en el caso que no se cumplen, a la responsabilidad. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque en materia de derechos humanos no sé si podemos estar hablando, ¿no?, de derechos en serio todavía, en materia de derechos de las personas con discapacidad, perdón, quise decir. Es como que hay una discriminación estructural que está tan naturalizada, que muchas veces hay muchas situaciones de discriminación que si pusiéramos otro colectivo, si la persona perteneciera en vez de la discapacidad al colectivo de diversidad de género, de orientación sexual, lo que fuera, lo veríamos claramente discriminatorio, pero que en materia de discapacidad todavía no, porque falta todavía bastante camino por andar en este sentido. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario o sigo? De paso tomo un traguito de agua. Bueno, desde este marco conceptual es de donde se gestó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no?, que de alguna manera en Naciones Unidas vino a cambiar un eje, ¿no?, y a implementar y a instalar el modelo social de discapacidad en materia justamente de derechos de las personas con discapacidad. Tuve la posibilidad de participar de lo que fue el proceso de elaboración de esta Convención de Naciones Unidas y tengo varias anécdotas de lo que fue la cocina de esa convención, pero la que les voy a contar ahora nada más tiene que ver con la participación. Fue muy interesante porque fue la primera vez que en Naciones Unidas se permitió que el grupo destinatario, el colectivo, ¿no?, implicado en el debate de esta convención, de este tratado, participara de los debates, participara del propio comité que elaboró el tratado, justamente respeto a este lema que les decía de nada sobre las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad, y fue muy interesante y muy enriquecedor el proceso, ¿sí? Esta convención, que tardó casi 5 años en elaborarse, el día que se aprobó, su presidente, el embajador de Nueva Zelanda en ese momento, dijo que el 70% del tratado han sido los aportes de las personas con discapacidad. Por eso la importancia y la trascendencia, porque hoy cuando hablamos de la convención es un instrumento que obviamente forma parte, ¿no?, de nuestro bloque de constitucionalidad, y por otro lado es un tratado, es un instrumento que está legitimado con la sociedad civil, con las propias personas con discapacidad. Entonces tiene ese doble camino que ha hecho que realmente haya sido muy enriquecedor. El propósito de la convención, que se discutió incluso, pero obviamente no ha sido crear nuevos derechos, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, pero el problema que se vino identificando, ¿no?, en estudios previos a esta convención no tiene que ver con el reconocimiento de los derechos, sino con su ejercicio, y sobre todo con su ejercicio en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, básicamente vamos a ver que en la convención, bueno, ustedes habrán visto, entiendo que la conocen, hay como 2 columnas rectoras, una tiene que ver con la igualdad, y esta frase en cada derecho, ¿no?, de en igualdad de condiciones con las demás personas, ¿no?, ver qué requiere cada artículo sustantivo
para que las personas con discapacidad puedan ejercer ese derecho en igualdad de condiciones con las demás personas. Y por otro lado, otra columna rectora muy fuerte que tiene que ver con la idea de dignidad humana. ¿Por qué? Justamente porque en materia de derechos de las personas con discapacidad hay mucha dignidad vulnerada, hay mucha dignidad robada, y eso es lo que de alguna manera la Convención viene a intentar compensar o sanar. La Convención, desde los inicios de los primeros borradores, dejó en claro que iba a abordar, ¿sí?, a tomar un modelo social de la discapacidad, no el médico, sino el social, poniendo énfasis en las barreras, en la importancia de la accesibilidad, ¿no?, para el disfrute de los derechos, y después de muchas discusiones y que no se llegara a un acuerdo, se llegó a un acuerdo de mínimos, a un piso respecto de su definición, que tiene que ver con concebir a la discapacidad como el resultado de la interacción entre las barreras, entre las condiciones que la convención, ¿sí?, físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con barreras generan esta situación de discriminación o de no poder gozar los derechos en igualdad de condiciones. La Convención presenta esta definición de discapacidad y pone en un mismo lugar a todas las personas con discapacidad, más allá de cualquier tipo de discapacidad o de cualquier grado. ¿Por qué digo esto? Esto es importante porque cuando se discutió el artículo 12 referido a capacidad jurídica, ¿no?, que da un salto cualitativo, ¿no?, desde un modelo sustitutivo a un modelo de apoyo, que en nuestro país, en el año 2015, con la reforma de unificación del Código Civil y Comercial, se introdujeron algunos estándares, no todos, de los que exige la Convención. Bueno, se intentó, cuando se debatía el artículo 12, diferenciar, ¿no? En algunos países decían, bueno, pero depende la discapacidad, el tipo, el grado, y ahí se dejó muy claro que cuando estamos hablando de derechos humanos no podemos supeditar el ejercicio de ningún derecho a ninguna condición de un ser humano. Así como no podemos supeditar el ejercicio de los derechos al género, tampoco podemos hacerlo en relación a la discapacidad. Y esto ha traído, bueno, el camino que se ha venido dando en relación al artículo 12, a la capacidad jurídica, ¿no?, y estos estándares que impone la Convención, haya sido un camino sinuoso, ¿no?, con altos, bajos, y que no sea tan fácil de implementar, porque, bueno, quizás las barreras más difíciles de derribar justamente se dan en estos ámbitos, ¿no?, en el ejercicio de la capacidad jurídica. La Convención da una definición de discriminación que pone el acento en lo situacional, ¿no?, y que pone el acento en lo situacional porque fíjense que habla de discriminación no a personas con discapacidad, sino que habla de discriminación por motivo de discapacidad. Esta fórmula hará que la Convención sea un instrumento, y de hecho ya viene siéndolo, ¿no?, es un instrumento que protege no solo a las personas con discapacidad, sino a cualquier persona que sea discriminada por motivo de discapacidad. ¿Qué estoy pensando? Y estoy pensando, el primer caso que se resolvió en Europa tuvo que ver con una madre de un niño con discapacidad que pidió un ajuste razonable en su trabajo y se le denegó. Entonces acudió a partir de la Convención y de este concepto de discriminación, siendo que ella no es persona con discapacidad, pero que está siendo discriminada por motivo de la discapacidad de su hijo. Y así tenemos muchos ejemplos de la vida cotidiana donde también hace falta reforzar esa situación de discriminación por motivo de discapacidad que sufren las familias de las personas con discapacidad. La Convención lo protege, brinda herramientas. Y también algo importante de la definición de discriminación tiene que ver con la no intención. Fíjense que ¿no?, se protege contra cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto. El propósito, la intención, o el efecto no. Esto también es importante en materia de discapacidad porque muchas veces la discriminación que sufre el colectivo de personas con discapacidad no tiene que ver con una intención o con un odio directo hacia el colectivo, como quizás sí lo sufren otros grupos, sino que tiene que ver muchas veces con prejuicios, hasta con medidas que se tomarían, entre comillas, ¿sí?, para una protección de la persona, pero que son discriminatorias. Entonces, también la Convención ha avanzado en este sentido a través de varios artículos, pero bueno, uno de ellos tiene que ver con esto. Dentro de la definición de discriminación también se incluye la denegación de ajustes razonables, que bueno, es importante
dilucidar el contenido y el alcance de qué son los ajustes razonables, y sobre todo en el ámbito en el que se mueven ustedes, porque yo no me dedico, yo trabajo en el CONICET, soy investigadora y docente, pero en el ámbito de la mayoría de ustedes creo que están en el ámbito de acceso a la justicia. Otra herramienta muy importante que trae la Convención, a partir del artículo 13, que habla del derecho de acceso a la justicia, son los ajustes de procedimiento, ¿sí? Que van más allá de los ajustes razonables, y que tienen que ver justamente con poder garantizar un acceso a la justicia en igualdad de condiciones y sin discriminación. Ahora voy a ir a ello. El artículo 3 habla de los principios, y los principios de la Convención son derivaciones de este árbol de los derechos humanos. Tienen que ver con la idea de dignidad, tienen que ver con la idea de autonomía dentro de la dignidad, ¿no? Fíjense que el inciso A es muy redundante, ¿no? La dignidad, la autonomía, la libertad, la independencia, bueno, todas diferentes facetas que hace falta reforzar en materia de derechos de las personas con discapacidad. Luego le siguen otras dimensiones que tienen que ver con la igualdad y no discriminación, y después ya aparecen dos intersecciones. La intersección hombre-mujer, la intersección mujer y discapacidad por un lado, y la intersección de niñez y discapacidad por otro. Se debatió mucho si la Convención tenía que tener artículos específicos para proteger a las mujeres con discapacidad y a la niñez y adolescencia con discapacidad, o si que más útil, ¿no? O más efectivo sería un enfoque transversal, es decir, que cada artículo tenga una perspectiva transversal de género y de niñez a la hora de desarrollar el contenido, ¿no? del derecho. Y se llegó a una solución mixta, por eso hay un artículo 6 específico sobre mujeres con discapacidad, que viene a reforzar esta protección, ¿no? A reforzar esta obligación de la política pública y del Estado en general, a tener en cuenta esta intersección. Y por otro lado pasa lo mismo con el artículo 7, ¿sí? de niñez con discapacidad, sino ya los principios generales, igual estas intersecciones se van sumando. La accesibilidad, como les decía, es una herramienta imprescindible para poder hablar de derechos de las personas con discapacidad y de perspectiva de discapacidad. Les decía hace un rato que tiene una de las dimensiones, es que es un derecho, ¿sí? La accesibilidad, como verán, me gusta dividir en tres, pero bueno, tiene tres dimensiones, podría tener otras más, pero bueno, podemos entender o comprender la accesibilidad de tres dimensiones. La primera como parte del contenido esencial de los derechos, ¿no? Como parte del núcleo del derecho. Si pensamos en cualquier derecho, derecho a la salud, derecho de acceso a la justicia, derecho a la educación, derecho al trabajo, en cualquier derecho que pensemos, un requisito esencial para la existencia de ese derecho es la accesibilidad. Entonces, la accesibilidad es parte del contenido esencial del núcleo de los derechos. Por otro lado, la accesibilidad es parte del contenido específico del derecho a la no discriminación. Si analizamos el artículo 2 de la Convención, a contrasensu veremos que la ausencia de accesibilidad es una discriminación por motivo de discapacidad. Pero la accesibilidad también es un derecho, ¿sí? Es un derecho autónomo. Y esto creo que, como dicen en España, trae mucha tela para cortar. En nuestra región, la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores, específicamente lo reconoce como derecho, ¿no? Que ha traído varios artículos de la Convención de Discapacidad al ámbito de las personas mayores, habla específicamente el artículo 26 del derecho a la accesibilidad. Entonces, tienen estas tres dimensiones que de nuevo son complementarias y que nos dan mucha tela para cortar y mucho, ¿sí? Para desarrollar en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Dentro de las herramientas que tenemos para garantizar la accesibilidad universal, tenemos el diseño universal, que es pensar previamente, ¿no? Como decíamos hoy, en un universo real de personas y situaciones, cuando diseñamos una política pública, cuando diseñamos un sistema de justicia, cuando diseñamos un proceso judicial, cuando diseñamos una sentencia, ¿sí? Y por otro lado están los ajustes razonables. Acá yo les diferencio un poco porque no es lo mismo una condición de accesibilidad que un ajuste razonable. Un baño accesible es una condición de accesibilidad. ¿Por qué? Porque lo pudimos pensar antes, o si no lo hicimos, lo debimos pensar antes, es posible pensarlo antes, ¿no?
y porque justamente apunta a que lo puedan utilizar un universo real de personas y situaciones, ¿sí? En cambio, el tener que modificar un horario o el tener que modificar una modalidad de toma de una audiencia, ¿sí? Porque tenemos, no sé, una persona que convive con autismo, por ejemplo, en esa audiencia, requiere de ajustes razonables, que son esos ajustes que tenemos que pensarlos conforme al caso particular de la persona y que van a ser posteriores, porque desde el diseño universal, aunque hubiéramos pensado, quizás no llegamos a esa solución, pero que luego, en el momento, hay que adoptarlo. Sin embargo, lo que yo les estoy hablando no sería un ajuste razonable. ¿Por qué? Porque los ajustes razonables están exigidos siempre que la carga no sea excesiva o indebida y están pensados para otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito de la educación, el ámbito del empleo, ¿sí? Otros ámbitos en los que las personas nos movemos. Sin embargo, ese caso, ¿no? De la persona que convive con autismo, por ejemplo, sería un ajuste de procedimiento. ¿Qué es un ajuste de procedimiento? Y justamente, ¿no? El Alto Comisionado de Naciones Unidas y el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad ha puesto mucho énfasis en diferenciar lo que es un ajuste razonable, que tiene esa salida a partir de decir, bueno, pero la carga es excesiva o indebida, y lo que es un ajuste de procedimiento, que tenemos que garantizarlo siempre porque forma parte del contenido esencial del derecho de acceso a la justicia y porque si no lo garantizamos, estamos vulnerando el mismo derecho de acceso a la justicia. Entonces, estas son herramientas que hay que diferenciar y hay que saber que el artículo 13 exige que cuando nos movemos dentro del derecho de acceso a la justicia, siempre tenemos que garantizar ajustes conforme a la edad de la persona, ¿sí? Y a la discapacidad, los que hagan falta, ¿sí? Porque si no se vulnera el mismo derecho de acceso a la justicia. Vamos a ver si avanza un poquito sobre la interseccionalidad de mujer y discapacidad, ¿no? La interseccionalidad, como les decía, es una herramienta que es importante, ¿no? Para analizar justamente cómo interaccionan los sistemas de opresión, ¿no? Y esto de que nuestra identidad está conformada por distintas condiciones que interactúan, que varían, ¿sí? Y que intersectan y que requieren de una mirada más compleja, ¿sí? Evidentemente no va a ser lo mismo la solución que requiera un caso si la persona es una mujer con discapacidad, que si la persona es no sé, una mujer pobre con discapacidad, o es una mujer migrante con discapacidad. Evidentemente son condiciones que incrementan la complejidad de la respuesta, ¿sí? Tanto normativa, ¿sí? Evidentemente, si tenemos mujer, migrante, discapacidad, vamos a tener más leyes, bueno, pero la respuesta no tiene que ser compleja solo desde las leyes, ¿sí? Que tenemos que resolver, sino que tiene que ser compleja en cuanto al enfoque holístico que debe devolver hacia la persona. Y eso es un poco lo que hace esta perspectiva de interseccionalidad, que acá les dejo otro video que me parece muy bueno, que es justo una de las creadoras, ¿no? Kimberly Crenshaw. Agustina, no sé si me escuchás, pero creo que hemos pedido conexión con vos. Tenés el micrófono cerrado, ¿eh? Gracias. Es que me parece que se desconectó y por eso me volvió a conectar. Ah, perfecto, ahora te escuchamos bien. Bueno, bien. Les decía entonces que, bueno, de esta intersección ¿no? de las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad es importante tener en cuenta que vienen sufriendo una doble invisibilidad, ¿no? Por un lado, han sido invisibles y muchas veces todavía lo siguen siendo desde el feminismo, ¿sí? Y desde el movimiento de mujeres. Incluso ha habido situaciones de luchas, ¿no? Y de reivindicaciones propias del feminismo en donde ha habido algunas contradicciones que en nuestro país han sido salvadas, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero donde
el movimiento de mujeres, ¿no? En su énfasis por avanzar, quizás no ha incluido, ¿sí? De manera acabada a las reivindicaciones y los derechos de las mujeres con discapacidad. Entonces ha sido un poco invisibilizada desde el feminismo y del movimiento de mujeres por un lado, pero por el otro, las mujeres con discapacidad también han sido invisibilizadas desde el propio movimiento de personas con discapacidad y desde el modelo social donde se han reproducido, ¿sí? Justamente el patriarcado y esta discriminación. Entonces tiene esa doble invisibilidad. Bueno, las mujeres con discapacidad además sufren, ¿no? Las dos columnas de prejuicios y de estereotipos que muchas veces, ¿no?, llevamos a las mujeres en general, y por otro lado que tienen que ver con la discapacidad en particular. Entonces, por ejemplo, las mujeres con discapacidad suelen ser percibidas socialmente, ¿no?, como mujeres dependientes, como mujeres necesitadas y pasivas, ¿no?, un estereotipo clásico femenino, pero a la vez se las considera incapaces de ser madres, por ejemplo, ¿no? Un rol que está tradicionalmente, ¿no?, asignado a las mujeres. Bueno, esto ha sido tenido en cuenta lentamente a partir del derecho internacional de los derechos humanos, el análisis, la CEDAW no, porque en su momento la CEDAW no lo tuvo presente, pero sí el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de alguna manera en algunas observaciones, ¿no?, generales ha ido incorporando esta perspectiva de discapacidad, y también, bueno, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de su observación general número 3, es decir, si a ustedes les interesa concretamente la intersección entre mujeres y discapacidad, las observaciones generales del Comité, en general todas tienen una mirada interseccional, pero la observación general número 3 justamente aborda la temática de las mujeres y niñas con discapacidad, ¿no?, el contenido y el alcance de ese derecho. El artículo 6 les decía que, bueno, es un artículo específico que visibiliza la situación de las personas con discapacidad. Cuando se debatió, creo que me quedé ahí, no se los dije, o sea, se debatía, bueno, ¿vamos a necesitar un artículo específico? La convención va a requerir un artículo específico que visibilice la situación de la mujer con discapacidad, o mejor un enfoque de género para niñas con discapacidad, artículo 6 mujeres, artículo 7 niñez, que visibilice y requiere, ¿sí?, determinadas herramientas y determinadas respuestas sociales y jurídicas, por un lado. Pero por otro, ha tenido una perspectiva de género, la Convención sobre Discapacidad, en muchos artículos en los cuales haría o hace falta, ¿no?, esta perspectiva de género, que ha sido, hablo de género y no de géneros acá, porque sí que la Convención tuvo muy presente a la mujer con discapacidad, y quizás desde esa perspectiva, y no fue muy abierta a los géneros tal cual lo podríamos desarrollar o concebir hoy. Pero bueno, eso no significa que no pueda interpretarse en ese sentido y que no deba, ¿no?, conforme a todos los estándares de derechos humanos de manera sistemática. Pero bueno, ya desde el preámbulo se puso énfasis en esta situación de discriminación múltiple o interseccional que sufren las mujeres con discapacidad, ¿no?, de esta situación en la cual las mujeres con discapacidad suelen ser o encontrarse más expuestas a violencia de género, más expuestas a sufrir abusos, más expuestas a que se les restrinja o deniegue su capacidad jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso hay un artículo de la Convención, que es el artículo 8, que habla de la toma de conciencia y esto de la importancia, ¿no?, de trabajar para modificar prejuicios y estereotipos en relación a la discapacidad, para saltar de ese modelo médico a ese modelo social, ¿no? En ese sentido, hay que trabajar y luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad en general, pero también los que se basan en el género o la edad. También el artículo 16, que habla sobre el derecho, ¿no?, a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, bueno, justamente pone énfasis en la necesidad de tener en cuenta cómo las mujeres con discapacidad están en una situación mucho más proclive a sufrir, ¿no?, este tipo de vulneraciones de derechos, y cómo hay que dar respuesta, ¿sí?, con una perspectiva
interseccional de género y de discapacidad, que son todas cuestiones que ustedes van a ver en este curso. Esto es un pantallazo muy general, introductorio, ¿no? El derecho a la salud también requiere de una perspectiva de género, y esta frasecita que se terminó poniendo, ¿no?, en el artículo 25 de el derecho a tener una igual variedad y calidad, ¿no?, en el ámbito del derecho a la salud, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, que bueno, tenía otra frase inicial, se discutió mucho ese artículo y llegó a poder incorporarse, ¿no? Tan importante lo que hace, y lo que va a hablar Silvia brillantemente en la clase que viene, a el ejercicio y goce de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y cómo esto realmente sigue siendo hoy una vulneración, me atrevería a decir, sistemática en relación a las personas con discapacidad en general y a las mujeres con discapacidad en particular, ¿no? También el artículo 28, que habla del nivel de vida adecuado y protección social, requiere de un enfoque de género. Sabemos que la discapacidad genera pobreza, que la pobreza genera discapacidad, y que ahí hay una rueda en la que hay que trabajar mucho y que requiere de esta intersección. Y también requirió que a la hora de conformarse el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, este comité que va a encargarse de fiscalizar el cumplimiento de la convención, bueno, también hay una representación equitativa, ¿no?, o equilibrada de género, cosa que hay que estar atentos y atentas, porque ante los primeros descuidos esto ha fallado, ¿no?, una vez avanzado el comité. Les traía algunos casos, pero no, como seguramente los casos se van a trabajar. Sí quería, para dar un cierre y quizás dejarse unos minutos por si hay alguna pregunta o reflexión, compartirles, paso los casos, compartirles que ahora, hace muy pocos días, el comité, este comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, ha hecho sus observaciones finales al Estado argentino. Para quienes no vienen del ámbito del derecho y no lo saben, ¿sí?, creo que la mayoría son de derecho, me han dicho, pero no todo el mundo. Bueno, el comité que se crea a partir de esta convención tiene varios objetivos o varias funciones, ¿no?, que tienen que ver con que esta convención se cumpla, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es la elaboración de observaciones generales. Hace un rato yo aludí a la observación general número 3, ¿no?, que es decir, bueno, tomo determinado artículo o determinado derecho, desarrolla el contenido y alcance de ese derecho, ¿no?, de la convención. Pero otra tiene que ver con los distintos países, deben elaborar informes al comité contando de qué manera están avanzando para el cumplimiento, ¿no?, en la implementación de la convención. Cuando recibe el comité esos informes, luego hace una devolución al país, ¿sí?, a partir de lo que se llama el informe final o las observaciones finales, ¿sí? Bueno, este es el segundo informe que nos responde el comité, que está recién salido del horno, por eso hoy pensé rápidamente que podía interesar quizás en este curso, y les copié, bueno, creo que 2 o 3 cuestiones nada más. Es muy interesante la observación, si quieren después, bueno, es fácil de acceder a partir de Google, pero si no, si les interesa, a partir de Camilo se las hago llegar, porque es muy interesante de leer, porque bueno, un poco pone sobre la mesa las deudas que el gobierno y el Estado argentino tienen en relación al cumplimiento de la convención en todos los ámbitos en los cuales la convención desarrolla, ¿no?, los derechos de las personas con discapacidad. Pero bueno, uno de ellos, fíjense, que tiene que ver con la formación, ¿sí? El comité, por un lado, está preocupado de la insuficiente formación acerca de la convención. Dice, entre las personas responsables de formular políticas y legislación, el Poder Judicial y los profesionales del sector de la justicia, el personal penitenciario, el personal médico y sanitario, docente, trabajadores sociales y demás profesiones que trabajan con las personas con discapacidad. Esto es consecuencia de, por un lado, esta obligación del artículo 4 de la Convención de que todas las personas que podemos incidir en la vida de las personas con discapacidad tenemos que tener una formación a la luz de la Convención.
perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos, podríamos decir, ¿sí? Entonces ha recomendado que se fortalezca, bueno, la unidad de capacitación de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, y que se ofrezcan programas de capacitación sistemáticos acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Fíjense que habla dirigidos, ¿no?, a las personas que ejercen la función en los 3 poderes, ¿no?, y a todos los niveles. Ahora, en un ratito, por si no lo saben, vamos a comentar una ley que justamente regula esto en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, acá ya no me acuerdo ni lo que les copié porque no lo veo, les digo, estoy igualdad y no discriminación. Bueno, otra de las cuestiones en las cuales puso mucho énfasis el comité tiene que ver con el artículo 5, que el artículo 5 desarrolla la igualdad y la no discriminación, ¿sí? Bueno, justamente encuentra déficit, sí, a ver si recuerdo, porque por una cuestión de mi computadora me quedó la letra muy chiquita, pero bueno, encuentra déficit la ley antidiscriminatoria argentina, ¿no? La ley nuestra, que ya quedó muy vieja, ¿no? Creo que es 23.592, no incorpora, ¿sí?, una perspectiva acabada de la discapacidad, menos desde el modelo social, ¿no? Menos desde una mirada interseccional, no incorpora herramientas esenciales cuando hablamos de derecho antidiscriminatorio, que tiene que ver justamente con accesibilidad, con ajustes razonables, con sistemas de apoyos, bueno. Entonces, también se recomienda, ¿no?, avanzar en estas cuestiones a través de normas, a través de planes, y bueno, justamente establecer mecanismos, me perdonen que me acerco así, accesibles y eficaces, incluyendo procedimientos judiciales y administrativos para las víctimas de discriminación por motivo de discapacidad, y garantizar que se les proporcione una reparación y se sancionen los autores. Que esto tiene que ver también con algo que estábamos hablando hoy, de decir, bueno, el seguimiento, el tomarnos los derechos de las personas con discapacidad en serio y las sanciones, ¿sí?, a la hora de la discriminación de las personas con discapacidad, que si bien es estructural, a partir del derecho tenemos herramientas para sancionar las discriminaciones individuales, que si las sumamos son estructurales, pero que se pueden identificar, y que eso también tiene, ¿sí?, genera precedentes y genera también una toma de conciencia por parte de la sociedad. Y les traje justamente la temática del el artículo 6, ¿no?, y de cómo el comité está preocupado por el poco avance que hay en relación a la situación de las mujeres con discapacidad, ¿no? Pocas medidas que transversalicen la igualdad de género en la legislación y las políticas relacionadas con la discapacidad, la falta de empoderamiento de mujeres con discapacidad. Acá no vuelvo a apelar a la memoria, pero también el comité marcó, no sé si era en este momento que les pongo en pantalla, pero la falta de perspectiva de discapacidad, usamos esa terminología, en relación a normas, ¿sí?, elementales, como por ejemplo contra la violencia de género y contra otras normas que no tienen perspectiva de discapacidad en nuestro país. Entonces, evidentemente hay que trabajar para modificar esas normas. Pasa lo mismo también, y lo marcó el comité en relación a la Ley de Protección Integral de la Niñez. No tiene perspectiva de discapacidad, hay que trabajar para reformarlas, pero en el mientras tanto hay que sumarle perspectiva de discapacidad a esas normas y a esos procesos, a esas respuestas que se da desde las distintas instancias, ¿no?, del sistema de justicia. Bueno, voy a cerrar, y ahí sí queda alguna pregunta o comentario a este encuentro, bueno, muy marco, ¿no? Que tiene que ver con ¿me fui? No. A mí se me fue el power, pero espero que ustedes me sigan escuchando. Se te escucha perfecto. Bueno, se me fue el PowerPoint, pero bueno, ¿Lo retomamos? ¿Necesitas que lo si se vuelvas a puede, subir? sí, Dale. pero bueno, les traigo un concepto que me parece que es interesante, hay que conocerlo, pero también para trabajarlo, que es el concepto de igualdad inclusiva que ha brindado el comité. El comité, como les decía, ha hecho distintas observaciones generales. La observación general número 1 ha sido sobre capacidad jurídica, temón, ¿no?, que seguramente va a ir saliendo, ¿no?, en los debates de este curso. El segundo ha sido sobre accesibilidad, el tercero, como les dije, de mujeres y niñas con discapacidad, el cuarto, educación inclusiva. Bueno, la 6, que es la que les traigo, la observación general número 6, es sobre el derecho a la igualdad y de qué manera hay que interpretar,
¿sí?, el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad. Y el comité sumó algo que a mí me parece muy interesante, que es un nuevo modelo, ¿sí?, que el comité trae un modelo de asunción de la igualdad en materia de discapacidad que denomina igualdad inclusiva, ¿sí? La igualdad inclusiva es justamente, a ver si logro ponerlo en pantalla, la igualdad inclusiva diferencia, ¿sí?, distintas dimensiones a la hora de pensar en la igualdad de las personas con discapacidad. Acá vamos. Disculpen, igualdad inclusiva. Bueno, no importa. Ahí está. Bueno, ahora sí. Y lo trata como un nuevo modelo, ¿no? A la hora del abordaje de la discapacidad, y de la igualdad. La igualdad inclusiva a lo que apunta es a trascender esas miradas de la igualdad formal, por ejemplo, de una primera instancia de desarrollo de la igualdad de oportunidades, ¿no?, que ha sido un paso más y que cuando se elaboró la convención se pensaba un poco en ese sentido, para hoy en día pensar en una igualdad sustantiva que el comité denomina igualdad inclusiva y que aborda 4 dimensiones. El comité dice que hay que abordar, cuando pensamos en derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, cuando pensamos en igualdad de las personas con discapacidad, tenemos que pensar, primero que nada, en una dimensión redistributiva justa, ¿no?, para afrontar las desventajas socioeconómicas. Evidentemente, en países, sobre todo como el nuestro, requiere una profundización de políticas redistributivas a la hora de pensar en materia de discapacidad. Esas políticas redistributivas, de nuevo, van a ser a nivel macro y se requiere de una política pública que las piense y las lleve adelante, pero también a nivel micro muchas veces podemos pensar en soluciones redistributivas en relación, ¿no?, para garantizar el derecho a la igualdad. Pero lo redistributivo solo no alcanza. Las políticas redistributivas se relacionan con las políticas de reconocimiento. Por eso el comité suma como segunda dimensión el reconocimiento. Reconocimiento para combatir justamente lo que hablábamos del estigma, los estereotipos, los prejuicios y la violencia, y para reconocer la dignidad de los seres humanos y su interseccionalidad. Fíjense que acá el comité tiene esta perspectiva de interseccionalidad. Políticas de redistribución que, si no sumamos políticas de reconocimiento, no alcanzan. Caso típico, que se entiende esto claramente. Cupo de 4%, por ejemplo, para que las personas con discapacidad ingresen a la administración pública. Ingresa una persona ciega y punto, ya está, ingresó, cumplimos con el cupo. No va a alcanzar si esa política, que es redistributiva, no la acompañamos con una política de reconocimiento de su diversidad, de reconocimiento de sus necesidades concretas, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a las otras dimensiones. La otra dimensión tiene que ver con lo participativo, esto tan importante y tan estructural en materia de políticas de la discapacidad, ¿no?, para poder dar participación real y efectiva a las personas con discapacidad, y eso hace esa inclusión. Y lo último, ¿no?, una dimensión de ajustes para dar cabida a la diferencia como aspecto de la dignidad humana. Los ajustes para dar cabida a esta diversidad, a esta individualidad y a esta identidad que requiere de ajustes como parte, ¿sí?, de este mismo concepto de igualdad. Incluir la diversidad dentro de la igualdad. Lo contrario a la igualdad es la desigualdad, no la diferencia, ¿no? Bueno, la diversidad tiene que ir en este círculo de la igualdad. A mí me gusta mucho este concepto y este modelo de igualdad inclusiva porque creo que de alguna manera introduce los matices, ¿no?, que requieren contar con una perspectiva de discapacidad en materia de igualdad. Bueno, les traía algún otro comentario del comité que tenía que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Y bueno, y justamente cómo debe garantizarse, ¿no?, un acceso a la justicia con condiciones de accesibilidad respecto del entorno, con condiciones de accesibilidad respecto de los programas, respecto de lo comunicacional, respecto de un acceso a un sistema de justicia que esté capacitada en perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido,
la capacitación, me parece que es importante mencionar, por si no lo conocen, pero bueno, el Instituto de Estudios Judiciales de hecho ha llevado adelante en base a esta ley, ¿no? Como eso, no sé si formalmente, pero creo que sí, como que encuadra, ¿no? Dentro de esta ley, que es esta ley provincial, la 15.296, que justamente en base a lo que venimos hablando, a la convención, a la obligatoriedad, ¿no? de contar con esta perspectiva de discapacidad, bueno, justamente trae esta obligación de capacitación obligatoria, ¿no? En la temática de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, desde los estándares de la convención, y de que todas las personas que formamos de algún modo parte, ¿no? De la administración pública, en todos los niveles contemos con esta formación, ¿no? Al igual que lo necesitamos respecto de la ley Micaela, creo que son intersecciones que están, que deben sumarse, y que en este sentido esperemos que pronto encontremos mayores desarrollos, ¿no? de esta ley Micaela en materia de discapacidad. Y bueno, para cerrar les traigo justamente una reflexión de Javier Romagnat, que les dejo el video, de un activista por los derechos de las personas con discapacidad, que ha trabajado muchos aspectos bioéticos, ¿no? En materia de discapacidad, y que él decía, ¿no? Justamente abordando temas bioéticos, ¿no? Que son, bueno, eso sería otro curso, que es muy interesante, ¿no? Todo lo que se refiere al derecho a la vida, al igual valor de la vida de las personas con discapacidad, y cómo eso juega a la hora de plantear determinadas normas que a veces son discriminatorias y que no deberían serlo, ¿sí? Cuando se reconoce, como desde mi punto de vista no debe hacerse, como debe hacerse, no sé, el derecho a la eutanasia, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En nuestro país hay un problemita que se resolvió bien, ¿sí? Pero sin criterios que discriminen a las personas con discapacidad, sino de criterios objetivos para que cualquier persona en el ámbito de su ética privada decida conforme a sus parámetros e ideales, ¿no? Pero bueno, Javier decía que la historia demuestra que la erradicación de la diversidad humana es un esfuerzo vano que da lugar a sociedades injustas, mientras que la erradicación de la discriminación que sufren los colectivos que son diferentes ayuda a construir una sociedad más justa, y que inexplicablemente el ser humano se empecina indefinidamente en elegir el primer y desastroso camino, ¿no? Y él abogaba justamente por el segundo, así que bueno, lo quería recordar en este momento, recomendándoles también el libro, ¿no? Bioética al otro lado del espejo. Y bueno, no sé, me quedo acá atenta, no sé si hay si están todos y todas dormidas. Si hay alguna pregunta, me quedo. Bueno, muy bien, gracias Agustina. Bueno, queda el espacio abierto. Si alguien quiere comentar algo, solamente tiene que abrir su micrófono y bueno, y hacer su aporte. Patricia Stenfelet había hecho un comentario que si querés, Agustina, te paso a leer. Muy clara y didáctica la exposición, es sumamente interesante tener la oportunidad de formarnos en esta temática y puede ser un buen punto de partida para la incorporación de cambios edilicios que aseguren la incorporación de personas con discapacidad. Mientras existan barreras tales como falta de rampas, ascensores, baños adaptados, habrá un grupo muy amplio de personas que vean limitadas sus posibilidades de ingresar como empleados, funcionarios y magistrados al Poder Judicial, y ciudadanos que también encontrarán limitado su acceso a la justicia. Si en los edificios no hay una o dos personas, como mínimo, que sepan lenguaje de señas, se verá limitado el ingreso de otro grupo social que, si bien tiene la posibilidad de ingresar a la planta funcional, al ingresar se encontraría totalmente sola o aislada. Lo mismo le pasaría a un ciudadano común que se acerca en búsqueda de justicia y nadie lo comprende. Tenemos por acordada la posibilidad de incorporar personas con discapacidad, pero tenemos que trabajar en cuestiones que acompañan a dicha norma. Bueno, muchísimas gracias. Camilo, te escuché un poco entrecortado, pero creo que entiendo perfectamente el sentido de la intervención y coincido totalmente, y es un poco lo que decíamos hoy, ¿no? La necesidad de apuntar a políticas de reconocimiento que acompañen, ¿no? Esta asignatura pendiente que tiene que ver con el cupo en distintos ámbitos, ¿no? Y uno de ellos, increíblemente, todavía es el sistema de justicia, ¿no? Gracias por el aporte.
¿Alguien más quisiera comentar algo? Este es el momento para aprovechar este rato con Agustina. O no sé si la claridad con la que expuso, que también algún comentario vi por ahí que agradeciendo tu claridad para esta exposición, es suficiente. Gracias a ustedes. Doctora Núñez, sí, este es el primer día de esta actividad. Vamos a seguir hasta el 18 de mayo, todos los jueves en este horario. Bueno. ¿Alguien? ¿No hay nadie? ¿Quién da más? Si no, bueno, podemos ir cerrando. Agustina, ¿te parece? Quería Sí, por supuesto. escuchar que la semana que viene está Silvia Fernández. Yo no tengo el cronograma día por día acá a mano, pero la semana que viene tenemos a Silvia. Me pareció hoy que sí, que justamente la vi a Silvia la semana que viene. Genial. Bueno, entonces ese es el compromiso de volvernos a encontrar el Sí, jueves derechos próximo. sexuales y no reproductivos. Ah, ahí está. Bueno, están apareciendo muchos agradecimientos, felicitaciones por tus palabras, Agustina. Gracias a Te ustedes. agradecemos, Bueno, te agradecemos un montón por estar de nuevo en este espacio del instituto. De nuevo, a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. No se olviden de, si no hicieron anteriormente un curso en el Instituto de Estudios Judiciales, ir creándose un usuario en el campus virtual del instituto. Ahora les copio en el chat el enlace. Con el correr de las clases les vamos a dar más información sobre cómo ir accediendo a la plataforma para ir bajando de ahí los materiales, los videos y demás. Tengo una mano levantada. Mara Granja, ¿querés decir algo? Sí, gracias Camilo, buenas tardes. Te hago una sola consulta y también, bueno, le agradezco a Agustina, brillante. Es la observación general número 3, ¿no? La que citaste. ¿De qué sí, año? la de mujeres y discapacidad es la 3, la última de igualdad es la 6. La 6 del 2023 y la 3 del 2016. Sí, pero la 6 no es de 2023. La 6 debe ser del 2019, si no me equivoco. Bárbaro. La 6. Pero si no, también se las puedo hacer llegar, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Camilo. A Por ustedes. favor, todo el material al que hizo referencia Agustina va a estar disponible en el campus cuando habilitemos el aula, así que por esa vía les vamos a hacer llegar el material. Bueno, Agustina, de nuevo, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y bueno, nos estaremos viendo Gracias pronto. a ustedes y gracias a vos. Por favor, Gracias. buenas tardes. Buenas tardes.